Pero mientras, ustedes por favor vayan viendo las noticias para ver qué temas podemos ingresar a nuestra lista de posibles temas de actualidad. Hemos visto la semana pasada los inactuales, ahora vamos a ver los de actualidad. Entonces vayan buscando noticias que podemos agregar a esa lista. Un par de minutos para eso. Como les decía, vamos ahora a completar nuestra lista de temas de actualidad. Aquí les estoy presentando una lista que tenía a diciembre del 2022. En algunos casos los problemas siguen siendo los mismos o las noticias siguen siendo las mismas. Algunas ya van a salir, ¿no? Algunas salen, como por ejemplo lo del Mundial, sale porque ya el Mundial terminó, ¿no? Además, en ese entonces solamente teníamos el tercer puesto, que era Croacia, cuarto puesto Marruecos, ¿no? Ya no lo último que fue ganador Argentina, segundo puesto Francia. Pero lo que necesitamos es implementar nuestra lista de temas de actualidad a enero, a fines de enero de 2023, ¿no?
Entonces aquí por eso vamos a copiarlo aquí. Y esta es una lista que cambia. Ahorita en un ratito prendo mi cámara. Si bien es cierto la lista de temas inactuales que hemos visto la semana pasada, no cambia tanto, porque los temas inactuales, digamos, son siempre importantes, son siempre polémicos, son siempre motivo de debate. Los temas actuales sí son temas que van a cambiar, porque surgen noticias nuevas que desplazan a otras, o hay ciertas cosas que ya se solucionan, entonces pasamos a otro punto, ¿no? Y de esos temas tenemos que conocer porque son posibles temas de exposición. Pero la exposición, como ya hemos conversado en otras oportunidades, no es una exposición solamente teórica, es una exposición que me pide, que me exige que además tenga una opinión crítica al respecto, ¿no? Eso es lo que yo debo de tener, una opinión crítica respecto del tema, tanto sea inactual o actual, coherente, fundamentada, o sea, no una opinión porque es mi opinión, una opinión coherente, fundamentada, que en temas polémicos como los relacionados a la política, por ejemplo, lo ideal, lo recomendable es mostrarnos neutrales, ¿no? Ver los pros y los contras de la situación, o sea, un análisis que ve pros y contras de la situación y no demostrar que estamos demasiado de acuerdo con una u otra cosa, ¿no? No hagamos una defensa apasionada, ¿no? De una u otra cosa, o sea, con mesura, ¿no? La idea es mostrar mucha mesura, mucha, mucha coherencia y mucha fundamentación, sobre todo apoyada en fuentes, ¿no? O sea, si esto pasa, ¿qué podría darse? Consecuencias negativas y positivas, porque todo tiene consecuencias negativas y positivas. Todo tiene aspectos distintos para analizar. Entonces, denle una miradita, vamos a darle una leída rápida a la lista que era a diciembre del 2022, para que busquen también más fácilmente las noticias. Entonces, teníamos situación política del Perú, golpe de Estado, Castillo al pretender cerrar el Congreso, ¿no? Entonces, golpe de Estado de Castillo al pretender cerrar el Congreso. ¿Qué pasó? Inmediatamente, vacancia de Castillo por parte del Congreso. Asume Dina Boluarte la presidencia y hay renuncias de ministros, ¿no? Eso fue en su primer gabinete, el primer gabinete de Boluarte. Ya tiene ahora otro gabinete, reemplazó nada más a los ministros, reemplazó al premier, ¿no? Y reemplazó a los ministros renunciantes. Luego, a diciembre del 2022, teníamos también protestas en diferentes regiones del Perú, Ayacucho, Arequipa, ¿no? Ahora se han sumado otras provincias. Hubo algo que destacó mucho, que fue la quema de la planta de Gloria, que hasta ahora sigue siendo problema para los ganaderos de la región, porque son regiones ganaderas, ¿no? Entonces, no es que yo quemo Gloria y qué bien, ¿no? Como piensan estas personas que son los que queman, estoy destruyendo el capitalismo, el imperialismo, estoy destruyendo a una empresa opresora, bla, bla, bla. No, no, no es así. Estás perjudicando también a ganaderos que son pobres como tú, ¿no? Estás perjudicando el abastecimiento en general de leche. Ahora hay una sobreproducción de leche, se está botando la leche, porque ya no está la empresa Gloria que pueda comprar y producir sus productos. Y eso hace obviamente que los productos que haya de Gloria también suban de precio, ¿no? Se ha quemado diferentes comisarías o atacado
¿no? Ahí se dio un estado de emergencia en el que seguimos aún. Y también se empezaron a dar marchas por la paz. Todos estamos hablando de diciembre. ¿Ah? Pues, la situación sigue más o menos parecida, pero se han agregado nuevas situaciones que ahora ustedes me van a decir. Luego se empezó a hablar de la quinta ola en el Perú. Bueno, lo del mundial que les decía, se empezó a hablar del adelanto de elecciones, que si 2023, que si 2024, y todavía está en eso. Y para esa fecha había 15 muertos en protestas, ¿no? Ahora ya ha cambiado la situación. Y también se hablaba mucho de la Asamblea Constituyente. Eso era lo más destacante en el Perú la última vez que tuve yo sesión sobre estos temas. Entonces ahora vamos a empezar a colocar nuestros temas de actualidad. Entonces, lo que han investigado, por favor, vayan poniéndolo en el chat para agregarlo a nuestra lista. ¿Sí? Vamos agregando a nuestra lista lo que ponemos en el chat. Muy bien, ahí están escribiendo ya algunos temas, ahorita los leemos. Vamos a ver. Nuevo derrame de petróleo en la Amazonía. Ajá. Sebastián, ¿te acuerdas en qué parte ha sido? Ay, Ahorita estoy viendo. Ah, ya, ok. Ajá. Vamos a poner uno de nuevo lo de la situación política del Perú con los agregados que me van a decir y dos vamos a poner lo del derrame. Porque la situación política del Perú está para llorar. Entonces. Y también es importante recordar que ya se ha cumplido un año del derrame de Ventanilla, ¿no? Entonces, y creo que no han hecho nada, ¿no? No se ha hecho gran cosa. Ya. Entonces, acá en situación política del Perú, vamos a agregar lo que nos dice Michelle, no, más de 50 muertos. Ya la cifra se ha elevado a más de 50 muertos por protestas, por manifestaciones, ¿no? Ya. Ayer estaban también con lo del adelanto de elecciones, pero ayer yo salí casi todo el día. Primero tuve hasta la tarde clases y de ahí tuve que salir de la tarde hasta la noche, entonces no sé en qué han quedado. Pero creo que ya aceptaron que
adelante las elecciones a octubre del 2023. Así que vamos a poner eso. 3. Nuevas elecciones. Otra vez a votar. Bueno, sería su primera votación, ¿no? La primera votación de algunos de ustedes. O todavía no, no, todavía no de repente. Algunos quizás, algunos ya van a cumplir 18. Nuevas elecciones presidenciales, ¿no? Octubre del 2023. Bueno, ahí siguen peleando por ese tema. Para los que recién están llegando, estamos viendo esto de los temas de actualidad, ¿no? Los temas de actualidad, o sea, las noticias, cosas que han pasado en el Perú y el mundo. También podemos incluir deportes, también podemos incluir espectáculos, cuando la noticia sea relevante. Por ejemplo, estamos en temporada de premiaciones. Ya se premió el Emmy, ya se premió el Globo de Oro, ¿no? Van destacando algunas películas. Acuérdense que a la universidad le interesa ver postulantes informados, ¿no? Entonces, un postulante informado no solamente está informado de lo que pasa en su país, sino también de lo que pasa en el mundo, y no solamente en el área de la política, sino en todas las áreas que sean importantes. Ah, muy bien. Entonces, más temas, chicos, más temas. Entren a las páginas de los periódicos, ¿no? A las páginas en Facebook, pueden entrar a las páginas de los periódicos, ahí vamos a ver varias noticias. Entonces, vamos a ir agregando esto de temporada de premiaciones del cine, ¿no? Y la televisión. ¿Qué está destacando? Está destacando Pinocho, de Guillermo del Toro, no Pinocho de Disney, ¿no? Pinocho de Guillermo del Toro. Está destacando la película latinoamericana Argentina 1985. Se perfila como la gran ganadora también del Oscar, pero todavía el Oscar no ha sido, ¿no? El Oscar va a ser ahora en febrero. Pero cuando ya va ganando en las otras premiaciones, pues ya hay una tendencia, ¿no? A ver, por aquí nos mandan un tema. Sí, continúa la guerra ruso-Ucrania, perfecto ese tema, sobre todo que ya no nos informan de eso, pero la guerra continúa. Exactamente. ¿Y cuánto tiempo? ¿No? Muy bien, continúa la guerra de Rusia-Ucrania. Ajá. Ahí dice, ya. Ah, ya, les decía que otras grandes ganadoras también son La Casa del Dragón. Vamos a ponerlo en español mejor. Y esta película de todo al mismo tiempo en diferentes, pues, todo al mismo tiempo en el mismo lugar. Así es, ¿no? A ver, espérense, no me acuerdo. Yo la vi también, pero no me acuerdo. A ver, vamos a buscar nombre exacto para no ponerlo mal. Vaya, todo en todas partes al mismo tiempo. Todo en todas partes al mismo tiempo. Esas son las grandes ganadoras, digamos, ¿no? Ya, luego hubo una polémica por el Miss Universo también, que fue hace poco, un par de sábados. Y ahora la ganadora es una mujer trans, perdón, la dueña es una mujer trans y ya había habido una concursante trans hace unos años, pero lo que ha
comentado la ganadora es que a partir del próximo concurso van a ser más las candidatas que sean también trans, ¿no? Entonces, digamos, deja de ser un concurso netamente para mujeres, ¿no? Por eso va lo de la polémica. Y también porque, bueno, es una franquicia ahorita de Estados Unidos y ganó la misma concursante de Estados Unidos, cuando había otras favoritas, ¿no? O sea, así todo un lío medio feo, ¿no? Muy bien. ¿Qué más ha pasado? Puse lo del acto de elección, así está, del acto de elecciones presidenciales en octubre del 2023. Aquí en la situación de Perú también vamos a agregar esta situación de que presidentes de la región, saben que la mayoría de presidentes de la región son de izquierda, ¿no? Entonces se han manifestado a favor de Castillo contra Boluarte. Presidentes de la región se pronuncian, ¿no? Pero se están pronunciando pues con Roche, porque se están pronunciándose, digamos, de forma indebida, con una información parcializada, como no son las cosas. Entonces, eso ocurre que están teniendo injerencia en las decisiones del Perú, ¿no? Y en cómo nos ven también los otros países del mundo. O sea, en cristianos se están pasando de la raya, ¿no? A eso me refiero. Entonces, presidentes de la región se pronuncian a favor de Castillo. mm, Rompiendo esto del principio. O sea, lo que pasa es que al pronunciarse de esa manera, como les digo, parcializados hacia un lado y además con información en la mayoría de casos errónea, parcializada también, están rompiendo el principio de no injerencia en otros países. O sea, de mi casa no tienes que opinar, menos si tu opinión es parcializada, ¿no? Exacto, muy bien, Sebastián. Toma de San Marcos y la UNI, ¿no? Entonces, bueno, aquí en Toma de San Marcos es también la toma de San Marcos y el desalojo, ¿no? No, mejor ponemos intervención. Intervención de la policía. A pedido de la rectora, ¿ah? Hay que tener en cuenta eso. A pedido de la rectora, ¿no? Porque ella no estaba de acuerdo con que hayan albergado ahí a esa gente, ¿no? Es un grupo de alumnos que no supera los 30 alumnos, que son los que toman la universidad y hacen entrar a estas personas que vienen de provincia, pero que no son necesariamente universitarios. Entonces, la rectora pide la intervención de la policía y obviamente la policía no te va a decir, a ver, te voy a tocar la puerta con amor, obviamente intervienen, ¿no? Entonces, interviene la policía y los expulsa, digamos, de la universidad, ¿no? No me gusta eso, los expulsa. A ver, ¿cómo lo decimos? Y ahí lo saca, y lo saca de la universidad. Entonces, la universidad ahorita está sin estas personas manifestantes. Ahora, el caso de la UNI lo vamos a poner aparte, ¿ya? Porque el caso de la UNI es distinto, y también la agraria, ¿ya? Entonces, la UNI y la agraria hace poco, hace un par de días, aceptan, ¿no?, albergar manifestantes de provincia. En vez de contribuir a solucionar el problema, contribuyen a... No sé, verdad que a veces uno dice, ¿no? ¿Y la gente para qué estudia? ¿No? Si no va realmente a pensar de una forma coherente, bueno. Entonces, Unidad Agraria aceptan albergar manifestantes de provincia. Ya. Así estamos. Toda la situación. Que en realidad podríamos ponerla arriba también con todo lo que tiene que ver con el Perú. Bueno, vamos a ponerlo arriba, ¿ya?
Vamos a ponerlo junto, pero vamos a ponerlo con su número, pero lo vamos a poner junto. Ya. Hubo también protestas en Brasil de parte de los bolsonaristas, o sea, del presidente anterior, los partidarios del presidente anterior, que tomaron el Congreso, el Palacio de Gobierno, algunas otras instituciones importantes allá, alegando fraude del nuevo presidente, que es Lula, ¿no? El ex delincuente Lula, porque Lula ya se probó que fue delincuente, que robó, casó, Odebrecht, nos salpicaron también a nosotros con su corrupción y ahora lo eligen de nuevo presidente. O sea, díganme ustedes si la región no busca su destrucción eligiendo estos presidentes. Pero bueno, ya, paréntesis aparte. Entonces, ahorita ya no he vuelto a escuchar que haya habido otra intervención de los bolsonaristas, pero digamos, todavía sigue habiendo estos problemas en Brasil, ¿no? A ver, bueno, en el caso de lo de Perú, que decíamos la injerencia de los países, destacó esta cumbre de países que fue la CELAC, que ha sido hace unos días, donde justamente con presidentes de todos los países de la región, fue que el presidente chileno y el presidente, ¿dónde es el otro? O sea, Chile es Boric y Petro de Colombia, el presidente Petro de Colombia, fueron los más, digamos, insidiosos, a favor de Castillo, ¿no? Pero nosotros habíamos enviado también, obviamente, a nuestra representante, ¿no? Que es la canciller, pues, o sea, la ministra de Relaciones Exteriores. Entonces, la canciller peruana, que se apellida Gervasi, dio un discurso aclarativo, ¿no? Nos dejó muy bien, puso en su sitio a todos, ¿no? Y explicó realmente cómo era la situación de Perú. Entonces, eso ha sido lo más destacado en la semana, ¿no? Eso ha sido lo más destacado en la semana. Muy bien. Si vamos encontrando más temas, los vamos agregando y cada semana, ¿no? Nos queda un par de clases todavía, cada semana vamos aumentando esta lista, ¿no? Vamos aumentando esta lista aquí. Bien, después lo paso a una hoja sola del 2023. Entonces, ahora lo que nos va a tocar es elegir un tema. Primero vamos a jugar a elegir el tema, pero ustedes saben que en realidad no van a tener opción de elegir tema. El tema a ustedes se los van a asignar, ¿no? Y el tema siempre se aterriza a la carrera a la que van. Por ejemplo, situación política del Perú, ¿no? Todo esto del adelanto de elecciones, cambio de presidente y todo eso. Entonces podrían decirte, ¿cómo la situación política actual del Perú perjudica el ejercicio de la medicina? O sea, no es que te van a decir, habla 5 minutos de la situación política del Perú. No. Lo van a aterrizar a la carrera. Se lo van a hacer más específico. Y en este caso, tú tienes que dar una situación, o sea, la situación actual, digamos, dar un panorama de la situación actual. Puedes hablar de algunas causas, panorama de la situación actual, algunas consecuencias, y al final tienes que mostrarte, como les decía, tu opinión, que por lo general no debe ser demasiado apasionada ni para un lado ni para el otro, sino una opinión fría, viendo los pros y contras, ¿no? Una opinión centrada. Y además proponer, eso es lo más importante, proponer alternativas de solución. Igual es en el caso de los temas inactuales, ¿no? O sea, toca hablar de la anemia. Ya, tienes que terminar proponiendo qué hacer para finalmente erradicar la anemia en el Perú. Si te toca la tuberculosis, si te toca el SIDA, no sé, ¿qué hacer? ¿Qué propuestas doy para que esto ya no sea un problema tan grave en el Perú? ¿Sí? Muy bien. Ya, exacto. Esto de los peajes también, ajá.
el contrato de concesión de peajes. Ahí también no estoy muy informada porque debe haber sido ayer o anteayer, pero justo viene a colación lo que dice su compañero, con que en enero ahora tenemos pues nuevo alcalde, ¿no? Entonces ponemos aquí, enero asumió Rafael López Aliaga como alcalde de Lima. O sea, en general, ¿no? Nuevos alcaldes se han empezado a trabajar desde el 1 de enero del 2023. Y el tema de los peajes había sido un tema de campaña, ¿no? De Lima, en general, entonces, nuevos alcaldes a nivel de todo el Perú. Ya, muy bien. Entonces, aquí vamos a poner esto como lo opuesto para después averiguarlo. Decisión de Consejo Metropolitano de determinar el contrato de los peajes. ¿Ah? Ahí. Ok. Bien. Si encuentran algún otro tema, entonces lo agregamos. Muy bien. Entonces ahora vamos a apuntar. ¿Dónde está mi hojita? Está. Y mi lapicero. A ver. No somos muchos, así que la idea es que hagamos un tema de actualidad elegido por ustedes. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, un tema de actualidad elegido por ustedes. Y van a hablar 3 minutos. 3 minutos porque no somos muchos. Si fuéramos muchos, daríamos 2 minutos. Pero como somos pocos hoy día, 3. 3 minutos. Ya, luego, ¿qué vamos a hacer después? Vuelvo a proyectar mi lista de temas inactuales. Y si la semana pasada ustedes habían elegido sus temas inactuales, ahora yo les voy a asignar el tema, ¿sí? Pero todavía les voy a seguir dando un tiempo para prepararse. Pero ya saben que eso no pasa. No nos dan tiempo para prepararnos, ¿no? Me dicen el tema y tengo yo que empezar a hablar. Es inmediato. Si yo no soy capaz de decir nada coherente del tema, no importa que la otra parte de mi entrevista haya sido espectacular. Me voy a caer aquí. Voy a salir perdiendo. Entonces sí, es difícil. La entrevista en Cayetano es de alta exigencia. Por eso empezamos a prepararnos con tiempo. Pero si no practicamos, es como que tú vas a ir a las Olimpiadas, ¿no? Así de alta es la demanda, porque todos los demás están preparándose también. ¿No? Entonces ya, con mucho esfuerzo has pasado la primera valla, que es tu examen de conocimientos. Y te dan tu entrevista para después de 2 días, pero tú nunca te conectabas los sábados, y si te conectabas no participabas porque no tenías audio o qué sé yo. O entrabas un sábado sí y 4 no. Entonces, en 2 días no podemos hacer milagros, porque miren la cantidad de temas que son y la cantidad de preguntas que hay. Entonces, definitivamente, si yo no empiezo a prepararme con tiempo y a tomarlo en serio y empezar a averiguar sobre estos temas, seleccionar noticias, seleccionar artículos, buscar opiniones coherentes de gente importante, ¿no? De gente pensante sobre estos temas, para yo formarme mi opinión y elaborar mis propuestas, pues no lo voy a lograr, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, porque de un día para otro no nos vamos a volver elocuentes, no nos vamos a volver cultos en noticias, ni cultos en todos los temas. Es así, ¿no? Entonces por eso es que hay que prepararse con tiempo. Bueno, seguimos. A ver, Álvaro, cuéntanos, qué tema eliges? Buenos días, yo creo que voy con la de temas al marcos, integración de la policía y lo saca de la universidad. Ya, el tema de la Universidad de San Marcos. Ok. Ya puedes ir investigando, porque les voy a dar unos 5 minutos para investigar.
Ya, Álvaro, listo. Criser, cuéntanos, ¿qué tema eliges? Criser. A ver, Michelle, vamos con Michelle mientras Criser nos contesta. Michelle Hernani. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Nada. Rodrigo. Rodrigo, ¿por qué tema vas tú? La guerra ruso-ucraniana. Ya, guerra Rusia-Ucrania. Ok. Y Sebastián. Sebastián, ¿cuál es su tema? La decisión del Consejo para terminar el contrato de concesión antes. De los peajes, ¿no? Sí. Ya. Ok, muy bien. 5 minutos entonces, chicos. Y por favor, los que no han manifestado todavía su tema, que son Griser y Rodrigo, me escriben en el chat para darme su tema, ¿sí? 5 minutos. A ver, ¿qué son? 9:39, o sea, 9:40. Acá. Ay, perdón. Perdón, Rodrigo. Criser y Michelle, Criser y Michelle. Criser y Michelle me escriben, sí. Perdón, Rodrigo. Ya, ok. Criser y Michelle me escriben para ver su tema. ¿Y qué les decía? Ah, que son 9:40. A ver, para todos. Everyone in meeting. Ok. Son 9:41 ya. Son 9:41, ya hasta que hablé. A las 9:46 empezamos a escuchar a sus compañeros. ¿Sí? Muy bien. Unos minutitos para buscar información.
Hola, Alexandro. No sé si dice Alexandro o Alexandra, porque se queda en la R. ¿Cómo es? ¿Alexandro, Alexandra? Ah, es Alexander, pero así se escribe. Alexander, ok, sí. Ah, ya, sí se escribe. Ay, disculpa. Sí, estamos haciendo lo siguiente. Te voy a proyectar la lista de temas de los que hemos estado hablando. Los chicos ya han elegido su tema y son estos primeros, los de 2022 ya no los ves. A ver, ahí, ya. Entonces son estos de aquí. Y la idea es que van a hacer una exposición de 3 minutos acerca de uno de los temas, el que ellos han elegido. Entonces, elige uno de los temas y vas a también tener un tiempo para prepararte. Ya a ellos les queda 1 minuto y empezamos. Voy a agregar un tema que acabo de justo ver porque estaba mirando justo mis redes, que es esto que pasó el jueves, creo, viernes, un comunicado, ¿no? De PNP y Fuerzas Armadas, en el que ya tienen ellos la autorización de desbloquear las carreteras, ¿no? ¿No? Entonces ya se avecina el fin de estos bloqueos. Muy importante comentarlo. Ah, y también vamos a ponerlo, aparte de las más de 50 muertes, vamos a poner esto de que quemaron vivo un policía. ¿Ok? Porque eso es una noticia monstruosa. Merece estar aparte. Ah, pero lo vamos a poner igual arriba con lo que son los temas relacionados a la situación política del Perú. No, no importa. Ujú. Ahí está. Te siento. Ya. Muy bien, entonces Alexander, dentro de un ratito te pregunto cuál es el tema que has elegido, anda buscando información. No importa que se repita con los de los demás, ¿ah? No importa. La idea es ver cómo lo enfocas tú. Muy bien. Ah, más bien tómale fotito acá porque ya voy a dejar de compartir. Mm. Mm. A ver, muy bien. Entonces, lo dejamos de compartir. Ahora sí prendo mi camarita. Muy bien. Entonces, comenzamos con Álvaro. A ver, Álvaro, cuéntanos un poco acerca de este tema de lo de la toma de la universidad. Todavía no lo voy a aterrizar a la carrera, ¿ya? De ahí vamos a ver cómo se podría aterrizar a la carrera. Te escuchamos. Bueno, buenos días. El tema de respecto a la toma de la universidad realmente es un caso del cual está dando mucho a hablar el día de hoy en día. También porque el hecho de que la gente que proviene de provincias prácticamente ha tomado esta universidad en su totalidad. Más aún, aún así
no se ha tomado, no se ha visto de una manera tan incorrecta debido a que hay ciertas personas que también apoyan este tipo de asilo proporcionado por la universidad, como lo es como lo hacen los historiadores, los cuales, como el historiador Manuel Burgas Díaz, quien recuerda mucho esta época al Fujimorismo, en donde sucedió una situación parecida, en donde indicaba de que este estado, esta universidad del estado tiene en cierta parte como deber a brindar apoyo y comida. Y bueno, en vista y en perspectiva de los manifestantes que llegaron a la universidad, realmente lo tomaron como una buena idea debido a que cuentan con unas instalaciones las cuales son realmente beneficiosas para ellos, por su amplio comedor, por ejemplo. Y bueno, respecto a los policías a la intervención del Estado respecto al desalojo de estos manifestantes, realmente se inició con un proyecto con el cual se quería realizar de forma pacífica, con apoyo de con apoyo de algunos helicópteros para poder monitorear la zona y la salida de los mismos ciudadanos. Aún así, debido a debido al querer, debido a que los manifestantes realmente se rechazaron querer irse de forma pacífica, tuvieron que realizar una detención de alrededor de 30 personas por la policía y las tuvieron que trasladar a otra zona para tener que recibir indicaciones de las autoridades. Y bueno, finalmente la presidenta realmente, en vista de este caso, trató de comunicar de que, si bien es cierto, la, la forma en la que están empleando la manera en la que están tratando de hacerse toma de esta universidad, por ejemplo, no ha sido la correcta. En realidad te están viendo qué restricciones van a poner en cuanto a aquellos que no siguieron las instrucciones de la policía. Ajá, bien, porque nos ha dado un panorama bastante amplio, ¿no? Desde el punto de vista de diferentes opiniones. Esa es la idea, ¿no? Y sí, ha logrado los 3 minutos. Además, su habla ha sido fluida, ¿no? A veces llegan al tiempo, pero haciendo muchas pausas, ¿no? O sea, sí, sí, la idea es que sea 5 minutos, ¿no? De habla fluida, no de pausas, sino de mucha información. Y no se olviden sus propuestas y su opinión crítica, eso nos estamos olvidando, ¿no? Que con eso también ya llegamos a los 5 minutos, ¿no? Gracias a hablar de causas, gracias a hablar de alguna opinión de alguien, como ha hecho su compañero, la situación actual, las posibles consecuencias, ¿no? También tenemos que ofrecer propuestas. Y de verdad el tema da para bastante, porque, por ejemplo, digamos, si en los 90, en los 80 ocurría esto de que las universidades estatales eran albergue, yo no me acuerdo eso que en mi época, voy a averiguar, pero todos decían, bueno, los de izquierda decían eso, que sí, que siempre han albergado. Pero ¿cómo no iban a albergar? Pues si estaban tomadas las universidades estatales por el terrorismo. Claro que albergaban, ¿no? Porque no había autonomía y las clases se paralizaban, ¿no? Por eso es que los chicos empezaban a estudiar en abril y en mayo había huelga y volvías a retomar tus clases en agosto, ¿no? Entonces no acababan nunca, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta también. Aquí sí faltó, por ejemplo, comentar esto de que ellos tenían que haberse ido al mediodía, ¿no? Ellos tenían que haberse ido al mediodía del día que fue del día anterior a la intervención, ¿no? Porque ese era el acuerdo, nos quedamos tantos días. Porque hubo inclusive una reunión, ¿no? Con algunos representantes de ellos, de los alumnos y de la universidad. Entonces dijeron, ya, bueno, se van a quedar hasta tal día al mediodía. No se fueron, se negaron a irse, ¿no? Y ahí es que al día siguiente entra la policía, ¿no? Entonces, esa es la idea, dar un panorama amplio. Bien,
cómo podrían aterrizar un tema como este a la carrera, ¿no? ¿Cómo pueden aterrizar un tema como este a la carrera, ¿no? Por ejemplo, no sé, a veces las asociaciones son un poco antojadizas, ¿no? Podrían decir, por ejemplo, como futuro médico, ¿cómo consideras que la toma de la universidad perjudica a los estudiantes? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Y ahorita hay vacaciones de alumnos, pero había talleres de verano donde inclusive estaban niños. Ellos se han perjudicado y no han tenido clases esos días, ¿no? Entonces, y se han malogrado equipos, porque aquí también está faltando, Álvaro, lo de la toma y el robo de los equipos de los vigilantes, que es lo que al final define que entre la policía, ¿no? Entonces, ese dato es bien importante tenerlo en cuenta también, ¿no? Porque tampoco la policía entra porque es loca, ¿no? O sea, entran porque hay una amenaza, ¿no? Exacto, ese es el punto. A todos los vigilantes se les robó todo su equipo y lo pasaban en las noticias, ¿no? Que se destruyeron también las cámaras porque no querían que se vea, ¿no? Lo que estaban haciendo. Entonces había un peligro potencial grande. Muy bien. A ver, vamos con otro tema. Un ratito. Ay, por favor, espérenme un par de minutitos, ¿ya? Vayan buscando más información. Ahorita vuelvo. Voy a volver a proyectar la hoja. Ahorita no vengo, no me demoro nada.
Muy bien, disculpen. Tenía que recoger algo que había pedido que me lo trajeron antes de la hora que me dijeron que venían. Bien, vamos ahora con Rodrigo, que nos va a hablar de la guerra Rusia-Ucrania. A ver, Rodrigo, te escuchamos. ¿Se me dice? Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, la guerra empezó más o menos por marzo de 2021, o sea, el fundamento de Rusia para atacar Ucrania, o en todo caso, como le llaman ellos, que es invadir cierto territorio y desmilitarizarlo, es por su propia seguridad ante la OTAN, que es más o menos básicamente toda Europa, y el temor a que Estados Unidos y la OTAN hagan un avance contra Rusia, ¿no? Además de que los constantes conflictos que tenía Rusia con Ucrania del 2014 por la zona del Donbass, que son dos regiones. Entonces, por estos motivos, Rusia consideró que fue suficiente para poder atacar Ucrania, ¿no? Em, Aparte de liberar gente supuestamente oprimida por el gobierno ucraniano. La guerra empezó y obviamente Rusia es superior en casi todos los aspectos a Ucrania, entonces este solicitó el apoyo de la OTAN y de Estados Unidos y se les envió entre todos los recursos que hay, se les envió tanques, soldados, aviones, etcétera, para poder frenar o por lo menos combatir el avance ruso, ¿no? Las principales zonas de conflicto, como ya dije, fueron la región del Donbass y la República de Crimea. A los 2 meses aproximadamente se estuvo atacando todas las fronteras de Rusia, de Ucrania, perdón, pero después se vio que eso no iba a ser posible, entonces decidieron solamente atacar estas dos zonas, al principio de la guerra por lo menos. Am, Después las principales zonas de bombardeo, porque algo que constantemente pasa en todo el país, no solamente en las zonas de guerra, es el bombardeo de ataques de aviones rusos, es en la República de Kiev, Donetsk, Chernigov y Zarapoya. Esto obviamente ocasiona bajas civiles, tanto militares como civiles, y además el gobierno ruso señaló que hasta hoy día, en el día de la guerra, han fallecido aproximadamente 6.000 soldados, pero el ministro de Defensa de Rusia dice que la cifra es obviamente mucho mayor, mientras que el pueblo ucraniano dice que ha fallecido 10.000 soldados, pero se estima que alrededor de 200.000 soldados fueron afectados durante toda la guerra, ya sean muertos, heridos o desaparecidos. Actualmente algo que está pasando es que Italia y Alemania están enviando constantemente tropas hacia Ucrania, pero algo que no se está viendo mucho, o bueno, que sí se ve, pero en todo caso no se cuenta, especialmente aquí en Latinoamérica, es las consecuencias y que podría tener este conflicto, ¿no? Porque algo que todos han notado, o que los que pueden notarlo, es el incremento considerable del costo de la gasolina o de los combustibles en general. Aparte de por ejemplo, Perú tiene una relación comercial muy amplia con Rusia, pero por esto de la guerra, obviamente la exportación de petróleo ya no es posible. Además de las crisis humanitarias, los estados fallidos que se están ocasionando, la seguridad internacional está disminuyendo considerablemente y, y obviamente todas las bajas que se están ocasionando, ¿no? Y ya, eso es todo. Ok, sí, esto es un tema que da para bastante, en realidad para comentar bastante, ¿no? Porque pues son meses y meses que ellas que están en guerra, ¿no? Y han sucedido muchas cosas, ¿no? Entonces, su compañero hablaba un poquito más de 3 minutos, 3 minutos 20 más o menos, ¿no? Acuérdense que en realidad tenemos que hablar 5 minutos, o sea que bastante bien también, ¿no? Ahora estamos tratando de limitar a 3 minutos para poder escuchar a todos y también trabajar de nuevo los inactuales y ver algunas preguntas nuevas, ¿no? Entonces, aquí lo que nos está faltando, como les decía, por lo mismo que estamos hablando poco tiempo, es nuestras propuestas, ¿no? Nuestras propuestas de solución. O sea, aunque no estemos en Rusia ni en Ucrania, debería yo ser capaz de plantear algunas alternativas de solución, ¿no? A veces es muy difícil realmente, ¿no? A veces mi hija me escucha también, por ejemplo, dar las sesiones
y me dice, uy, pero los chicos tienen que ser casi ministros de salud, ¿no? Porque tienes que proponer, a ver cómo solucionas esto, cómo solucionas el otro, tiene que ser diplomático internacional, ¿no? Sí, o sea, la idea de la universidad es esa, ¿no? Que con la información que tienes puedas proyectarte y proponer alternativas de solución, ¿no? ¿Qué cosas se puede hacer para mejorar eso? Mira, una guerra que tiene tantos meses y el mundo es redondo, así que lo que pasa aquí nos perjudica a todos, ¿no? Todos nos perjudicamos y nos beneficiamos mutuamente, porque así es, sobre todo en un conflicto que dura tanto tiempo, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta eso, ¿no? Y también la importancia de estar bien informado, y como bien ha dicho también su compañero, una de las cosas más problemáticas es que al principio se hablaba mucho de la guerra, pero de ahí empezamos a tener problemas fuertes nosotros, bueno, que nunca hemos dejado de tener, pero pasaron varias cosas graves acá, y dejaron de hablar de la guerra, o hablaban un ratito, ¿no? Un poquito, entonces no nos llega tampoco tanta información veraz, ¿no? Y como la mayoría de países está a favor de Ucrania, eh, o sea, la OTAN y Estados Unidos también, ¿no? Están a favor de Ucrania, pero por un tema meramente comercial, ¿no? Y por darle la contra a Rusia, que es el enemigo poderoso más fuerte, ¿no? Obviamente se parcializan del lado de Ucrania, ¿no? Entonces, es importante ahí recalcar que la información que muchas veces nos llega de la BBC, de la CNN, de todos estos sitios, muchas veces está bien parcializada, ¿no? Está para el lado de Ucrania, ¿no? No nos dicen la verdad de todo, ¿no? Nos dicen las cosas como quieren que las veamos. Así que hay que tener también eso en cuenta. Es más, o sea, no lo hemos puesto en la lista, pero a Zelensky, que es el presidente de Ucrania, una de estas revistas importantes de Estados Unidos lo escoge el hombre del año. O sea, ¿cómo vas a escoger hombre del año? Digo yo, ¿no? ¿Cómo vas a escoger hombre del año a un país, a un presidente de un país pequeño, chiquito, que ha llevado a la guerra a su país contra un monstruo como es Rusia, ¿no? Que es enorme, y vas a declararlo hombre del año? No me pareció, de verdad, ¿no? A la larga las decisiones son más políticas o son más por temas económicos que por otra cosa, ¿no? Eso se podía haber solucionado de una manera mucho más diplomática, porque además Ucrania tenía convenios, ¿no? Y tratados con Rusia, que son los que está rompiendo para, ser parte de la OTAN. O sea, entonces, ¿para qué tenemos tratados si los vamos a romper? Es como que ahorita Ecuador, Colombia digan, no, desconozco esos tratados que se han firmado hace tantos años. No quiero esta parte que es de Perú, nuestros tratados limítrofes, por ejemplo, ¿no? No, pues, es que eso ya se firmó. Eso está así, ¿no? Eso ya se acordó, ya hubo guerras y hubo problemas por eso, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta. Bien, vamos ahora con Sebastián, que nos va a hablar del tema de los peajes. A ver, Sebastián, te escuchamos. Ok. Bueno, el Consejo Metropolitano, encabezado por Porqui o López Aliaga, decidió de forma unánime acabar con anterioridad un consorcio con la empresa de peajes Rutas de Lima. Este consorcio se firmó a inicios de 2013 y la base fue rehabilitar estructuras viales. Pero este 20 de enero se aprobó la finalización por afección al interés público. Las razones fueron amplias, sobre todo los altos precios del peaje, el pésimo servicio que ofrecía la empresa, cómo afectaba el tránsito, sobre todo los fines de semana y en las horas pico, pero como razón principal es cómo afectó negativamente el desarrollo de los sectores de los alrededores. Esto encabeza el comienzo de un intento de limpiar y también analizar contratos antiguos o que se hicieron a base de corrupción. Sobre todo el alcalde, si no me equivoco, antes en la misma reunión, aclaró que uno de sus planes es eliminar a la empresa brasileña Odebrecht. Bueno, mi opinión es que esto es una demostración de honestidad y es un mensaje también para todas las empresas que empiezan a trabajar con la municipalidad. Pero lamentablemente, todas las historias tienen dos lados. Ahora,
tendremos que probablemente pagar una multa, pero si no me equivoco, la multa va a ser todos los gastos que realizó la empresa en este periodo. Bueno, todavía no está definido, pero esperemos que la cantidad no sea muy grande, ¿no? Una propuesta que me gustaría dar es que deberíamos dar todo nuestro apoyo, pero eso sí, nunca olvidar que tenemos que estar informados, ya que esta es la razón por la que estamos como estamos y también por la que vivimos una Lima rota. Ah, bien, pero te has has ¿Apurado? usado solo 2 minutos. Sí, 2 minutos. Pero está bien, porque es un primer ejercicio. Ok, y además me ha gustado mucho que todos los que han hablado han mostrado los panoramas desde diferentes puntos de vista. Esa es la idea. Por eso les digo, ustedes no se parcialicen hacia un lado ni hacia el otro, muestren el panorama. Y luego cuando propongan, ¿no? O luego cuando les toque el momento de su opinión, también que sea una opinión viendo pros y contras, ¿no? Si hacemos esto, esto es lo bueno, si hacemos esto otro, esto es lo malo, ¿no? Sí, pues acá hay que recordar que esto viene de la gestión de esta señora, la Villarán, ¿no? De izquierda, dicho sea de paso, ¿no? Que se ponía como que ella era manos limpias, lo máximo. Ustedes no se deben acordar porque tienen que haber sido muy chiquitos, pero hubo para la Villarán, cuando era alcaldesa, hubo lo de la revocatoria. O sea, es decir, se quiso a tiempo cortar su gobierno. Entonces nos fuimos a votar de nuevo. Sí, si queríamos que se vaya y no si queríamos que se quede. Creo que, si no me equivoco, era así. El no era para que se quede. Y sí, era así, vete, ¿no? Y ganó el no. Ganó el no. Y se quedó. Y se quedó y ahora tenemos todos estos problemas, ¿no? Y ya se sabe todas las cosas de corrupción que hizo esa señora, las manos limpias, ¿no? Entonces, como bien dice su compañero, ¿no? Nos toca estar informados de todos los aspectos y los bemoles de las cosas, porque eso es lo que nos va a dar amplitud de criterio y oportunidad para decidir bien, sobre todo que no vienen nuevas elecciones otra vez para votar, ¿no? Bien, Alexander, ¿por qué tema te decidiste, Alexander? Yo me decidí por el de queman vivo a un policía. Ok, muy bien. ¿Ya estás listo? No, no, me falta un poquito nomás. Ya, ok. Entonces voy mostrando la lista de inactuales y les voy dando sus temas a todos, porque ahora me toca a mí dar el tema, porque la semana pasada ustedes ya eligieron, ¿no? No llegaron todos a elegir porque se nos fue el tiempo, pero ahora vamos a asignar los temas. Igual vamos a seguir practicando así. A ver, un ratito, apago la cámara para buscar mi archivo. Ay, a ver dónde estamos. ¿Qué pasó? Allá estás. Un ratito. A ver, entonces acá está nuestra lista de temas inactuales. Y les voy a dar un temita a cada uno. Igual, primero de forma general y después vamos a conversar más o menos de cómo se podrían aterrizar estos temitas a la carrera, ¿no? Y se ve, ¿no? Ya. A ver. Entonces, poner de nuevo abajo. Y Criser y Michelle, hasta ahora no se manifiestan. Imagínense, o sea, si esto tuviera nota. Ah, ya, Michelle está levantando la mano. Sí, Sí, Michelle, dime. disculpe, le quería hacer mi exposición sobre la situación política en el país. No sé si aún se puede.
Claro que sí, sí, acá te apunto. Después de Alexander, ¿ya? Ok, gracias. Ok, sí, Cristian, acá seguimos esperando por ti. Ya, voy dando los otros temas para que sus compañeros vayan buscando información, pero acuérdense que es importante siempre escuchar al compañero para, de paso, también tener información del tema, ¿sí? A ver, entonces, vamos a ver. A Cristian ahora la pongo al final porque va a hablar ahorita. A ver, Álvaro, Rodrigo, Sebastián, luego le va a tocar a Alexander y luego le va a tocar a Michelle. Ya, entonces, a ver. Álvaro nos va a hablar de los antivacunas. No te tocó ese tema antes, o no has elegido ese tema antes, ¿verdad? No, Ah, ya. Sí, porque la idea es que no nos toque lo mismo. Ya, a ver, Rodrigo nos va a hablar de la educación a distancia. Sebastián nos va a hablar de la telemedicina. Sí, telemedicina. Luego Alexander nos va a hablar de los vegetarianos. Y y Michelle nos va a hablar de la crisis migratoria. Bien. A ver, entonces de nuevo repito. Álvaro nos va a hablar de los antivacunas, pero todavía después de escuchar a sus compañeros les voy a dar unos minutos más también, ¿no? Entonces, Álvaro, antivacunas, Rodrigo, educación a distancia, Sebastián, telemedicina, Alexander, los vegetarianos, Michelle nos va a hablar de la crisis migratoria. Ok, entonces ahora sí, tómenle fotito, ya saben. Hemos agregado algunos temillas también acá. Ahí está. Bien. Listo. Muy bien, Alexander. Te escuchamos. Alexander. Hola, buenas, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Ok, buenos días a todos. Mi nombre es Alexander y les voy a comentar un poco sobre al policía que quemaron vivo. Bueno, vamos a empezar hablando del por qué se está generando estas protestas, ¿no? Según medios de comunicación, los peruanos, obviamente, no todos, están rechazando a la gestión del Congreso de la República. Por ello, también están rechazando al gobierno de Dina Boluarte. O sea, y piden su renuncia de Dina Boluarte también. Y también están pidiendo nueva convocatoria de elecciones presidenciales. Investigando sobre ese tema me encontré con una noticia en particular donde decía que una turba torturó y quemó vivo a un suboficial de la policía en Juliaca. Juliaca, queda en Puno, y turba de personas significa una multitud enfavorecida y ruidosa de personas que están fuera de control y que se muestran proclives a cometer toda suerte de actos de violencia. Y esto mismo fue la causa de la muerte de este policía, ¿no? Que lo quemaron vivo en su patrulla. Estaba con otro suboficial más, pero este sí se salvó. Lamentablemente, este no. Y es lamentable ver cómo estas personas están destrozando todo a su paso, ya que simplemente por intereses particulares, por querer sacar a Dina Boluarte del gobierno, ¿no? De la presidencia. Y obviamente, como sabemos, están generando varios problemas, este, y eso nomás. No puedo investigar más. Ok, más o menos 1 minuto 40, más o menos ha sido, ¿no? Pero está bien, esto nos sirve porque de paso todos tenemos el panorama del tema y además nos damos cuenta, ¿no? Que llegar a 5 minutos es difícil, ¿no? Ahorita estamos trabajando con 3, pero llegar a 5 es un montón. 300 segundos, ¿no?
Y tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que no todos conocemos tanto de todos los temas, o sea, ni yo misma, o sea, hay temas que me son más cercanos, hay temas de los que he escuchado más, de los que he leído más, o sea, en general, no sé, pues así hablemos de alguien súper culto, ¿no? O un periodista, ¿no? Que está más en contacto con las noticias. Si le dicen habla 5 minutos sin ningún papel, sin ninguna ayuda, sin ninguna nada, es una tarea demandante, ¿no? Es una tarea difícil, ¿no? Por eso, de eso es lo que yo quiero que ustedes estén conscientes, ¿no? Porque luego me toca un tema del que no sé nada, ¿qué hago? Lo que yo les recomiendo en el caso de que les toque un tema del que de verdad no puedan hablar absolutamente nada, o sea, te dicen, a ver, habla 5 minutos de la física cuántica, no sé, imagínense, por si acaso. Por ejemplo, ¿no? Y tú estás seguro que no llegas, pero ni a 2 segundos hablando de eso, lo que yo les sugiero es que digan, reconozco la importancia del tema, pero en este momento no me siento preparado para hablar de él 5 minutos. Me comprometo a averiguar mucho más del tema, pero solicitaría que me asignen otro tema de exposición. Mira, yo no te puedo asegurar que te lo van a dar, que te van a dar otro tema, no te puedo asegurar eso. Yo nunca le ha pasado a ningún postulante que pida otro tema. Pero es que es peor si tú dices ya y empiezas, bueno, la física cuántica es, y yo creo que, y no sé qué decir, ¿no? Entonces, demuestra más aplomo, y eso es lo importante en la entrevista, demostrar personalidad, ¿sí? Demostrar seguridad. O sea, te la juegas, pues. Pides otro tema y te la juegas, ¿no? Porque si no vas a estar o no sabes nada del tema. Pero esperemos no llegar a eso. Esperemos que les toque un tema del cual sí puedan hablar 5 minutos. Ahora, en el ejercicio de practicar, así no me toque el tema, o sea, así en clase no me toque el tema que me va a tocar en la entrevista. Si yo he practicado, si yo he hecho el esfuerzo de leer sobre los temas que me han dado en la lista, así me toque un tema que no está en la lista o un tema que nunca me tocó practicar, digamos, mi cerebro y mi habla está más entrenada y voy a poder decir algo coherente. Aunque sea, me voy a poder demorar en proponer, porque propuestas siempre tenemos todos, ¿no? Opiniones también tenemos todos, aunque de repente no sepamos tantos datos exactos. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Si yo practiqué, voy a poder hacer asociaciones más rápido y voy a salir mejor del paso, ¿no? Bien, ahora escuchamos a Michelle, que nos va a hablar de la crisis de política del Perú. Te escuchamos, Michelle. Buenos días. Mi nombre es Michelle y voy a hablar un poco sobre la crisis política en el país. Bueno, como todos sabemos, esta viene causando desorden y pérdidas en el sistema financiero. Existen diversas opiniones sobre lo que viene aconteciendo. Unos están al lado de los manifestantes y otros a la clase política, la cual viene siendo acusada. La presidenta, pese a lo sucedido con el tiempo, ha venido manifestando que no piensa dejar el mando y que no encontraba el sentido en las manifestaciones en cierto punto. Más bien hacía un llamado a la paz y tomar en cuenta el diálogo. Bueno, a pesar de todo, las personas, los manifestantes como tal, en su mayoría de provincia, no piensan dar su brazo a torcer y existen muchas opiniones encontradas por ello, sin importar que también se encuentran, bueno, también está el hecho de que se encuentran indignados por las 50 muertes de manifestantes que se han venido registrando en distintas partes del país. Muchas de estas muertes han venido siendo tanto en jóvenes como adolescentes, que ha sido una de las cosas que más ha indignado a estas personas. Su duelo como tal causa que también en cuanto al trato de la policía no ha sido el adecuado, lo cual vino siendo el caso en Juliaca, el policía que fue quemado vivo, ¿no? Esto también ha sido recíproco en las manifestaciones que han actuado, cómo han actuado las fuerzas del orden. Algo que sucede comúnmente cuando existen problemas sociales aquí en el país. Y en cierta parte, el derecho a la expresión y manifestar sus molestias en cuanto a lo sucedido en el Estado, hay una reprimenda de parte de las fuerzas del orden, que como tal pone en peligro a la integridad de los ciudadanos, lo cual no está bien y no es algo que no es algo permitido. A pesar de todo,
de todos estos problemas hay más, los cuales vienen siendo en cuanto a la economía. La bolsa de valores se encuentra en constante desbalance desde fines del año pasado. Los ciudadanos como tal se ven afectados en varios aspectos. Como les decía, sus salarios, las inversiones que se han dado, su propia integridad como tal, debido a las constantes protestas en provincias como Lima, ¿no? A ciencia cierta no hay una solución específica. Lo pedido por los manifestantes es que se dé la renuncia de la señora Boluarte desde ya, lo cual, bajo el punto de vista de especialistas, no tendría sentido alguno y causaría un desorden político en los distintos poderes del Estado. Bueno, bajo mi opinión, pienso que el país amerita que este problema sea solucionado. Los manifestantes en algunos aspectos tienen razón, no del todo, pero como venía comentando, existe un derecho a la expresión y también a defender sus ideales. El daño a su integridad es algo totalmente deleznable y bajo la profesión de un médico pienso que cada ciudadano merece vivir con las debidas condiciones como lo merita cada ser humano, sin discriminar el tipo de ideales que tengan tanto derecha, izquierda, centralismo. Como tal, todos buscamos una sociedad democrática que goce de las necesidades y que cumpla con sus deberes ciudadanos. Si existen problemáticas, con inmediatez pienso que se deben plantear una mesa de diálogo y no apresurarse a manifestar o crear un desorden social. Para ello también el Estado lo que debe hacer es priorizar estas situaciones y buscar soluciones factibles que beneficien al país bajo cualquier índole, ¿no? Y eso sería todo. Gracias. Gracias, ajá, gracias a su compañera Michelle. Habla un poquito más de 3 minutos, 3 minutos 20 por ahí. Bien, sí, también, ¿no? Un panorama bastante completo, haciendo referencia también a diferentes puntos importantes de comentar, ¿no? Yo solo agregaría uno. O sea, si bien es cierto que el derecho a protesta existe, está en la Constitución, no existe derecho a quemar vivo a un policía, no existe derecho a bloquear carreteras, no existe derecho a apedrear ambulancias, no existe derecho a apedrear policías, eso no existe. Entonces, lo que existe es un derecho a una protesta pacífica, de acuerdo. Y ellos también tienen derecho a sus ideas, también de acuerdo. Pero ¿cuánto tiempo vamos ya con esto? ¿No? O sea, digamos, ya no ha habido respuesta del gobierno y aparentemente no va a darla a favor de ellos, porque no solamente quieren que renuncie Dina, quieren que vuelva a Castillo, o sea, están pidiendo algo irracional. Entonces, hay un par de pedidos de ellos, como que vuelva a Castillo y que se libere a Castillo, que son irracionales e inconstitucionales. Y la policía lo que hace es defendernos a todos, porque imagínense que también quemen las empresas donde trabajan sus papás, ¿no? O quemen la universidad donde quieren postular ustedes, o sea, como han quemado Gloria, ¿no? Como se han quemado mineras, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos ha faltado agregar un poco al panorama amplio, que sí es importante tener en cuenta. Y siempre vamos a estar a favor o en contra de los alcaldes y de los presidentes y de las autoridades, ¿no? Siempre van a gustarnos más algunas o menos cosas. Y algunas cosas nos van a gustar mucho, pero lo importante es que lo que rige es la Constitución, ¿no? Y sobre eso tenemos que valernos, ¿no? Entonces, también hay que reconocer que dentro de todo este problema hay muchos intereses políticos por parte de todos, ¿no? Todos quieren jalar agua para su molino, ¿no? Para ellos beneficiarse, ¿no? Entonces, es bien complejo. Y la verdad que, como decía su compañera, el problema es más atrás, o sea, tienes protestas porque hay una población desatendida. Entonces, pero bueno, Dina ha asumido recién, ¿no? Pero, digamos, si tú, o sea, no tienes que apagar el incendio, mejor dicho, no tendríamos que ser bomberos y apagar los incendios, tendríamos que prevenir. Entonces, ¿dónde hay disgusto? ¿Dónde hay malestar? ¿Dónde hay desatendido para ir ahí a atender, para evitar más problemas como este, ¿no? Esa es la idea, y que todo se puede solucionar con diálogo, ¿no? Igual lo de Rusia-Ucrania, ¿no? O sea, es increíble que después de pasar la Segunda Guerra Mundial, que ha sido tan monstruoso, otra vez estemos en una guerra tantos meses,
¿no? Cuando ya hay otros mecanismos, otros recursos, otras oportunidades de comunicarnos, ¿no? Entonces, a mí me parece increíble eso, ¿no? Que no hayamos aprendido nada, ¿no? El ser humano no ha aprendido nada de la historia, nada ha aprendido. Y toda esta gente, por ejemplo, de izquierda, sigue pensando esto de la violencia es la partera de la historia, no todo se va a lograr con violencia, se va a solucionar con violencia. Y no, o sea, en el siglo XXI, año 2023, no podemos seguir pensando que la violencia es el camino de nada, porque si no estamos entonces en la época de las cavernas. Bien, bueno, 2 minutos, no, 3 minutos ya, son 10:33, como si fueran 34. No sé, ya. 10:37, empiezo a escucharlos, ya saben que Alexander nos va a hablar, no, perdón, Álvaro nos va a hablar de los antivacunas, Rodrigo nos va a hablar de la educación a distancia, Sebastián de la telemedicina, Alexander de los vegetarianos y Michelle de la crisis migratoria, ¿sí? Igual 3 minutos. Por aquí está entrando uno de sus compañeros recién. ¿Qué hago? ¿Lo dejo entrar? Hola, Tenis, ¿qué tal? Hemos asignado algunos temas inactuales para que hagan sus exposiciones los chicos. Van a tener unos minutos más para prepararse, y los vamos a escuchar. Y de ahí vamos a revisar rápido algunas preguntas. Eso estamos haciendo. Entonces, ahorita un tiempo para prepararse, ¿sí? Hasta las 10:37.
Muy bien. A ver. Empezamos entonces con Álvaro. A ver, Álvaro, te escuchamos. Los Bueno, antivacunas. Ujú. disculpe, ¿cuánto tiempo tenía que hablar? Es igual. Ok. Ujú. Bueno. eh, Los antivacunas o el movimiento de los antivacunas realmente se ha visto más influenciado con esto de la pandemia del COVID-19. Prácticamente es una idea generalizada en la cual se basan las antivacunas, debido a que surgen con la duda de que las vacunas proporcionadas por los distintos laboratorios, como la AstraZeneca, la Pfizer, contienen más que nada a unos microchips, los cuales realmente creen ellos que son implementados en estas dosis de vacuna para poder de otra manera mantener un control sobre a nivel mundial. El problema entra cuando el problema entra que cuando los laboratorios y los distintos estudios demuestran que la veracidad de esta afirmación no es correcta, ellos exigen muchas más pruebas de las que ya realmente han mostrado. Entonces, como resultado, por ejemplo, a nivel nacional, se dice que el 48% de los peruanos aún no se vacuna. Entonces, esto realmente se debe a, como mencionado, que dudan realmente de la efectividad de la vacuna y necesitan y exigen muchas más pruebas. Bueno, eh, la, se podría decir también de que el gobierno, como una medida de solución para esto, ha empezado a ampliar su programa y su campaña de vacunación, por lo que es mucho más fácil acceder a la vacunación debido a que tienen postas de salud en varios sitios, no solamente en los que ya habían implementado inicialmente. Bueno, en mi opinión, considero de que la idea que tienen los antivacunas respecto a los microchips y a este tipo de tecnología eh, realmente es una idea errónea. Realmente está comprobado de que gran parte de la gente que ha fallecido son gente que no ha decidido vacunarse. Entonces, no sé realmente aún, no sé si seguirán considerando este tipo de resultados como una coincidencia o si realmente ya empezaron a tomarlo como un hecho. Gracias, han sido 2 minutos 25 más o menos. Yo no voy a hablar nada ya porque lo que pasa es que siempre el tema tiene muchas aristas, ¿no? Entonces la idea es que yo menciono algunas aristas como para que ustedes las puedan incluir, ¿no? O puedan incluir algunas opiniones también que yo pueda dar o que puedan modificar a lo que ustedes piensen, ¿no? Pero como ahorita estamos ya volando con el tiempo, yo no voy a hablar nada. Así ya en la próxima me acordaré, como tengo aquí apuntado mis temas, y diré, miren, esto, ¿no? Podemos agregar. Ujú. Pero la idea es esa, nuevamente, o sea, mostrar el panorama completo, causas, propuestas, razones, ¿no? Situación actual, etcétera, ¿no? Vamos bien en ese sentido. Ya, Álvaro ya está. Rodrigo, te escuchamos, la educación a distancia. Sí. Buenos días. Voy a Ujú. hablar sobre la educación a distancia y me parece mejor empezar a hablar sobre qué es exactamente. Y se trata sobre una forma de enseñar o aprender que la dinámica principal es una clase, así como si fuera en un salón, pero a través de la computadora, celular o cualquier medio online, ¿no? O cualquier medio digital, mejor dicho. De esta forma, desde cualquier lugar del mundo se podría conectar entre alumnos y docentes para poder enseñar o transmitir cualquier información o elemento que se desea mostrar, ¿no? A través del Internet, haciendo un uso de las facilidades que proporcionan las nuevas tecnologías. Ahora, lo que preocupaba, o en todo caso preocupa, sobre esta modalidad de aprendizaje es la calidad, ¿no? De si en verdad se puede aprender o no, pues no. Y o es mejor o peor a las clases presenciales. Y varios estudios han dicho de que
Por promedio, los alumnos tienden más a distraerse en las clases virtuales, pero son de igual forma aprovechables y no es que más, ya que cuentan con el apoyo, en un salón no cuentan con el apoyo del internet. En cambio, en la virtualidad, si algo no entiende, puede darse un momento, buscarlo y ya captar la idea, ¿no? Pero, sin embargo, esto no significa de que sea una mejor que la otra, simplemente el alumno debe ver, ¿no? En cuál se acomoda más o cuál se le facilita más y ahí empezar a aprender. Además de que hay muchos formatos interactivos para hacer las clases más dinámicas, además de aplicaciones, etcétera. Además, las nuevas empresas, bueno, las empresas como Facebook, Microsoft y demás empresas relacionadas al mundo de la tecnología han dedicado grandes esfuerzos y estudios a mejorar estas clases o hacerlas más interactivas en todo caso para todos. Ahora, los beneficios sobre estas clases mayormente son las escuelas a distancia, la ubicación en donde estés. Si de repente estás en otro país, no necesariamente tienes que ir y aprender ahí, ¿no? En todo caso, también podrías tomar clases, no, por ejemplo, si el colegio te queda 1 hora, simplemente no tienes que hacer todo ese tramo y por lo tanto perder tiempo, ¿no? Las ventajas principales son, es accesible mayormente, en la mayoría de los casos es económicamente es más barato. Incorpora herramientas tecnológicas. El alumno desarrolla una alta capacidad de autorregular su propio aprendizaje, ya que las clases mayormente son grabadas. Entonces, si algo no entendiste, nuevamente puedes repetir el video. Además de que esta modalidad otorga a los estudiantes la posibilidad de realizar una segunda carrera. Debido a su comodidad, el alumno tiene la capacidad de manejar el tiempo dedicado a cada actividad, además de un largo etcétera, ¿no? Pero las desventajas son, como ya mencioné anteriormente, la dudable calidad de aprendizaje. Para algunos alumnos la dificultad de transmitir las ideas o conservar dichas ideas. Y generalmente los cambios no son muy buenos, no son, o sea, la gente no maneja muy bien los cambios, entonces de repente para algunas personas es muy difícil adaptarse a esta nueva modalidad de aprendizaje, ¿no? Además de que hay posibles retrasos en la retroalimentación del alumno. Y me parece que eso es todo. Bien, también han sido un poquito más de de 3 minutos, 3:20, más o menos, 3:30. Ok, no digo nada para poder ver las preguntas. Sebastián nos va a hablar de la telemedicina, te escuchamos. Ya. Bueno, ¿qué es la telemedicina? Cuando escuchamos la palabra telemedicina, por tele podemos inferir distancia y pantalla se nos viene a la mente, ¿no? Bueno, es el uso de las tecnologías para consultas con un médico, ¿no? O también con cualquier otro miembro de un equipo de salud. Bueno, ¿cuál es el uso de esto? Como ya antes mencionado, se emplean las tecnologías. Pueden ser celulares con solamente audio, también con pantallas, laptops, y estas están conectadas a una línea o al internet para que dos personas se puedan comunicar, ¿no? Y tener una consulta médica. Las consecuencias, primero vamos a hablar de las buenas. Bueno, esto ha ayudado a demasiadas personas e incluso ha salvado muchas vidas, ya que en casos como personas con diabetes, hipertensión o incluso también accidentes, han podido contar con la ayuda de un médico que claramente tiene mejor conocimiento de las situaciones y lo que se debe hacer, ¿no? Bueno, las cosas negativas son que las personas a veces le tienen demasiada confianza a esto y se conforman con una consulta de telemedicina. Lo que no tenemos que olvidar es que esto no es un paso completo, ¿no? Esto es un proceso. No todos los análisis se pueden realizar mediante la telemedicina. Algo bien interesante es que en la telemedicina no solamente es un uso de celulares y laptops, sino de que hay equipos médicos que mediante el Wi-Fi se pueden conectar e incluso te pueden dar, o sea, el médico puede tener conocimiento como tu presión y cosas así, ¿no? Bueno, también para hablar de usos no tan conocidos, la telemedicina no solamente se usa como bueno, como ya lo mencioné, en casos de una consulta, ¿no? También se usa para también se usa para la gente con depresión.
es una ayuda bastante interesante. Yo, como hermano, no, tengo de hermana, bueno, mi hermana trabajaba como traductora y me ha comentado que le ha tocado muchos casos a personas de edad o también personas que, como ya mencioné, sufrían de depresión, llamaban a las líneas de hospitales para recibir ayuda, ¿no? Y imagino que esto también habrá ayudado a mucha gente. Bueno, mi opinión es que esto es muy útil y además tenemos que ser realistas, ¿no? No todos tenemos la capacidad de asistir a un doctor y hoy en día las personas lo que más tienen son pantallas y imagino que esto va a ir evolucionando y va a ayudar a mucha gente. Ok, han sido 2 minutos 50 más o menos. Un panorama también bastante amplio. Bueno, Alexander nos ha abandonado. Michelle, te escuchamos sobre las clases, no, perdón, la crisis migratoria. Te escuchamos, Michelle. Ok. Bueno, voy a hablar de la crisis migratoria. Es como tal el traslado de grandes grupos de personas hacia distintos lugares y bueno, como tal es una crisis, así que causa distintas afectaciones. En su mayoría se ve presente a raíz de crisis sociales en sus países natales, ¿no? Y como solución a dicha problemática buscan dejar sus países natales para buscar mejores oportunidades. Muchos de ellos lo logran. Es decir, que salen de la situación desfavorable que pasan a tener una especie de segunda oportunidad, ¿no? Y mejorar su vida en diferentes aspectos. Pero para que logren todo aquello existen muchos contras. Entre ellos está la pérdida de ciudadanos en sus países natales, las afectaciones culturales a las cuales los migrantes se ven expuestos y también los residentes de los países a los que migran, ¿no? Caso como el que hubo aquí en el Perú y se viene dando con regularidad con los venezolanos. Causó también la xenofobia, que es un problema social presente en el ser humano como tal y durante décadas totalmente afectado a la pluriculturalidad a la cual todos pertenecemos. Otro problema más son que los migrantes ilegales poseen distintos efectos en los países donde migran, ¿no? Las personas ponen en peligro su vida, ya que como comentaba, es un acto totalmente ilegal y está penado. Y países como Estados Unidos, que son los más concurridos destinos, tienen una especie de multa exorbitante que no pueden pagar o muchas veces el asesinar a estas personas, ¿no? Casos como México y Estados Unidos, las personas que cruzan el muro o la selva del Darién, que era un recorrido que muchas personas pasaban para llegar al país americano, afectando totalmente su seguridad e integridad. Existían cantidad de personas de distintas edades encaminadas a salir de las afectaciones recibidas en su país y como personas no pienso que es algo que debería de darse. Para ello, la solución se debe dar de parte de los países de donde provienen. Las oportunidades que los ciudadanos reciben deben de ser las adecuadas para que no consideren este tipo de acciones. Y que si en el caso de que se den las migraciones, países conocedores de dicha situación deben de ser flexibles a esta oportunidad. Pienso que hacer un plan migratorio que apoye lo que busca, que se dé bajo el marco de la legalidad, y como tal se humanice sus necesidades. No verlos como marginados que buscan lo imposible, sino ser empáticos con ellos también. Eso es todo. Gracias. Gracias, han sido 2 minutos 50, bastante bien, sí. Bien, todos han tocado temas bien interesantes, aspectos variados sobre todo estos temas, así que muy bien, esa es la idea, esa es la forma de llegar a 5 minutos, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que en ese momento no vamos a tener tiempo para prepararnos. Miren, aquí voy a ser muy clara en una cosa. De repente un amigo que ya dio entrevista e ingresó les dijo, no, a mí me dieron tiempo. Ya. Sí pasa. Sí ha pasado.
mayormente en esta, perdón, en esta modalidad de admisión de exonerados de primeros puestos. O sea, sí he tenido yo postulantes a los que les han dado unos minutos para que se organicen. Inclusive dentro de la postulación normal, o sea, no exonerados, sino los otros postulantes, un proceso de admisión regular, también hubo uno que otro al que le dieron tiempo. Pero ¿qué pasa? Que eso es inusual, ese es uno en 1000, ¿no? Depende mucho de los examinadores que te toquen. Entonces de repente dicen, uy, este chico ha hecho una primera parte de la entrevista bastante bien, ay, a ver, vamos a darle un minutito para que se organice. Que de repente le doy un tema y no lo sabe, entonces ahí se cae, ¿no? Porque ustedes saben que de todas maneras hay un factor subjetivo en estas cosas de las entrevistas, ¿no? Pero no esperemos que eso nos pase. O sea, no esperemos. Porque si yo voy confiado que me van a dar tiempo y que voy a estar con mi dispositivo, con mi celular y voy a poder googlear o me van a dar una hoja y voy a poder esbozar algunas ideas, voy mal, ¿no? Pensemos que no va a ser así, que no nos van a dar ni tiempo, ¿no? Ni ninguna facilidad para en ese momento buscar información del tema. Simplemente me dicen, habla del cáncer y tengo yo que empezar a hablar, ¿no? 5 minutos. Entonces, no se confíen si alguien les ha dicho que a él le han dado tiempo. Esa habrá sido su experiencia. Ahora, digamos, a él le dieron tiempo y a mí no. O sea, imagínate, va Michelle y va Rodrigo a dar examen. Y dice, ¿y a ti cuánto fue? Ay, ya. Uy, Michelle dice, a mí me dieron tiempo. Y Rodrigo dice, pero a mí no. ¿Tenemos dónde reclamar? No tenemos. Porque esas son las reglas que da la universidad. ¿Sí? Entonces, no es que podemos reclamar respecto a eso. O a mí me preguntaron un tema más fácil y a mí más difícil. Es que el tema fácil o difícil depende de cada uno y qué cercanía tenga el tema. ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay oportunidad ya después de reclamos, ¿no? O porque al otro le pusieron 80 y a mí 75, como cuando nos daban nuestro examen. Oye, pero yo he puesto acá esto y hemos puesto igual, ¿y por qué a mí me han puesto menos? No hay esa oportunidad. Entonces, no pensemos que contamos con eso. Bien, voy a proyectar las preguntas, así que ahora apago mi camarita. Vamos a ver, como ya estamos cerca al examen, voy a proyectar las preguntas completas y quiero que ustedes le tomen fotito, porque como les digo, yo no suelo mandar las preguntas, porque cuando yo mando las preguntas, luego después no se aparecen a las clases. Y de nada me sirve tener las preguntas si lo que yo necesito es que me ayuden a moldear mi respuesta. Entonces, por eso es que tengo que asistir a las clases, para moldear mi respuesta. ¿Sí? No las voy a leer porque son muchas y ya la voz no me da. He tenido demasiadas clases esta semana. Ahorita tengo otra clase. En la tarde tengo 2 clases, así que ya estoy sin voz. Entonces, ahí está la pregunta 1. Bueno, ya saben que la aterrizamos según si alguien va a biología, ¿no? Si alguien va a no sé, nutrición, ¿no? A veces hay procesos donde todos tienen entrevista y a veces hay otros procesos en los que dicen, no, solamente vamos a entrevistar a los de medicina, ¿no? Ahí varía también a veces la universidad, ¿no? Pero yo sí he preparado para entrevista para enfermería, por ejemplo, ingresó, ¿no? Era un caso de también exonerados, ¿no? Entonces, como les digo, cambia a veces la universidad. Entonces ahí está la pregunta 1, yo asumo que ya le tomaron su fotito. Ya sabemos también, ya hemos hablado varias veces cómo enfocar esta pregunta. Lo que vamos a hacer en las 2 sesiones que nos quedan es lo siguiente. Voy proyectando las 2, ¿ya? Lo que vamos a hacer en las sesiones que nos quedan es lo siguiente. Hacer pequeños ensayos generales. Entonces, por ejemplo, le toca a Sebastián, ¿no? Le hago 3 o 4 preguntas seguidas en desorden, ¿no? Cualquier pregunta, no en orden, cualquier pregunta. Alguna repregunta por ahí de algo interesante que él diga o de algo que no me haya quedado muy claro. Y le doy su tema de exposición. Y luego lo evaluamos.
¿no? Decimos, bueno, aquí hubieras tenido más o menos tanta nota, ¿no? Y de acuerdo a eso vemos, ¿hubiera ingresado o no hubiera ingresado? Eso es lo que vamos a hacer. Acuérdense que este es el espacio para equivocarnos, ¿sí? Este es el espacio para practicar y para equivocarnos. Acá estamos en familia. Acá nadie se va a reír si el otro se equivoca. No. Pero si no practicamos, entonces vamos a dar una entrevista pésima, ¿no? Ahí está la 3, 4, 5, 6, 7, así que este es el espacio para practicar. Y en casa, por favor, practicar a diario. Ya les he dicho cómo. Pongan cada pregunta en un papelito, enrollan su papelito, hacen su sorteo. La que me tocó la 18, esa la respondo lo mejor que puedo. Me grabo y me escucho. Grabo con la grabadora de voz de mi celular y me escucho, a ver qué tal respondí. Ay, no, ni yo me entendí. 0, ¿no? Ah, más o menos respondí. Esto está bueno, esto está malo. Ya. Con objetividad me evalúo, ¿no? Uy, no, esta la respondí muy bien, ¿no? Estoy contento con mi respuesta, estoy satisfecho con mi respuesta, pero con objetividad, ¿no? Otra pregunta, de repente dice, no, bueno, aquí no me hubiera gustado no decir esto, ¿no? Esto lo he podido haber mejorado. Aquí he usado un vocabulario un poco impreciso. Ya, esas son las 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos con las otras. Bueno, la 7 está repetida. La 7 está repetida. Que estas de acá, vamos a borrar las 7, porque las 7 ya está bien. Estas de acá tienen que ver con las habilidades blandas, que siempre les digo que están muy de moda, ¿no? Que no podemos decir, no, no me gusta trabajar en equipo, no me gusta ser líder, no me gusta trabajar bajo presión, ¿no? Esos son temas sensibles. No podemos decir nada de eso. ¿Sí? 8, 9 y 10. Están tomando fotos, ¿no? Ya, yo espero que sí. Ahora, de la 11 a la 16, acá tenemos un poco algunas preguntas generales, de la 11 a la 13, que todavía son motivo de pregunta, porque como que hay un antes y después, ¿no? Clases virtuales 2020, 2021 y 2022, que ha sido híbrido, distinto, ¿no? Cómo nos hemos cuidado al inicio de la pandemia y después. Luego, esto de cómo contribuyes al cuidado del medio ambiente, y estas 14, 15, 16 son muy importantes, por favor, trabajenlas muy bien, sobre todo tienen que convencer al otro. Ahorita terminamos, no se vayan, un minuto. Entonces, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, ¿no? La 16, sobre todo, tú mismo tienes que convencerte cuando das esa buena respuesta, ¿no? 17, 18, 19 y 20, ¿no? Ahí están. Aportes, tu proceso de preparación. Y esta es distinta, ¿no? ¿Qué te motiva a estudiar medicina? Es distinto a por qué has decidido estudiar medicina. O sea, ¿qué te motiva? Es otro aspecto, ¿no? Por eso lo hemos agregado, ¿sí? Es distinto. Y las últimas, estas son nuevecitas, ¿ah? Estas las he agregado según mi última postulante que ingresó en exonerados, que fue una alumna particular. 21, 22, 23, 24. Estas todavía no las hemos practicado con ustedes, pero tómenle foto para que las vayan pensando, ¿sí? Son bien interesantes esas preguntitas. Y por cierto, fue bien curioso porque a esta postulante le tomaron como tema de exposición cuáles son tus cualidades para estudiar medicina. Imagínense, lo que nosotros trabajamos como una pregunta, le tomaron a ello como tema de exposición. Es que, como les digo, los de la universidad son bien creativos, siempre están cambiando, ¿no? Siempre están cambiando, por eso tenemos que ir siempre a la vanguardia, adelantarnos. Y lo último que hemos visto, que sí lo hemos hecho también con ustedes, son estas preguntitas para pensar fuera de la caja, estos casitos, ¿no? Los casitos estos de, donde les digo yo que no hay una respuesta correcta exactamente hablando. Muy bien, chicos, yo sé que tienen otra clase, así que nos estamos viendo el próximo sábado. Gracias a los asistentes, gracias a los que se han quedado hasta el final.
¿no? Gracias también a los que siempre intervienen y siempre se animan a participar, porque esa es la idea, esa es la esencia de esta clase. Esta clase es una clase participativa, no es aquí que me vienen a escuchar a mí, no es conferencia, sino es una clase participativa. Muy bien, chicos, nos vemos el próximo sábado a seguir preparándose. Gracias.